Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lina Peñalosa y estamos esperando unos minutitos mientras el resto de las personas inscritas terminan de conectarse para poder iniciar hoy nuestro webinar relacionado a consideraciones legales y tributarias de contratos intercompany desde Colombia. Volvemos en unos minutos. Buenos días a todos. Quisiera confirmar con ustedes que todos me están oyendo bien y más que verme a mí, están viendo bien la presentación en la parte inferior de sus pantallas. Hay dos casillas, una denominada chat y la otra preguntas y respuestas. Entonces agradecería si alguien me confirma que nos ve bien y está viendo bien la presentación. Bueno, ya acá me confirman que sí nos están oyendo bien. Entonces, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Lina María Peñalosa Carvajal. Hago parte del equipo legal de la oficina de Mont Colombia. Soy abogada colombiana
y el día de hoy quisiéramos conversar con ustedes varias consideraciones legales y tributarias que se deben tener en cuenta frente a la celebración y a la ejecución de contratos intercompañías, diferentes tipos de contratos que podemos encontrar en la vida jurídica de compañías relacionadas. Eso es lo que queremos revisar con ustedes en la mañana de hoy y algunas recomendaciones y consejos prácticos que hemos venido identificando a lo largo de la práctica desde nuestra oficina. La idea es que si tienen preguntas o comentarios respecto de los temas que vamos a ir abordando, lo puedan hacer a través de estas casillas que les manifestaba que tienen en la parte inferior de su pantalla. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy o qué aspectos vamos a analizar? Unos aspectos generales y es lo primero tener en cuenta cuando en Colombia estamos frente a una situación de vinculación económica, diferentes casos, algunos elementos a tener en cuenta en esos casos. Adicionalmente vamos a hablar primero lo hemos encuadrado en de tipos de contratos y con relación a cada uno de estos tipos de contratos que vamos a poder tener entre vinculados económicos, vamos a analizar algunos aspectos contractuales y algunos aspectos tributarios relevantes en cada uno de estos tipos de contratos. Entonces, iniciemos. Con relación a estos aspectos generales, Colombia tiene una regulación bastante rica con relación a lo que se entienden con vinculación económica. Entonces, entenderemos que hay un contrato intercompañías o contratos entre compañías relacionadas o vinculadas en las cuales estén o las dos partes sean compañías que como su nombre y como lo hemos mencionado anteriormente, son compañías que están vinculadas, relacionadas. Este contrato, este tipo de contratos debe contener claramente cuáles son las condiciones mínimas sobre las cuales se va a ejecutar la prestación o la ejecución de este contrato. Entonces, lo primero que tenemos que definir y tener supremamente claro es quiénes son partes relacionadas. Puede que este concepto de vinculación económica difiera de los diferentes países en los que nos encontramos. Yo he traído las precisiones legales de qué se entienden partes relacionadas o compañías vinculadas económicamente desde la legislación colombiana. Y hay muchos principios o muchos presupuestos de cuándo una compañía puede ser vinculada con otra, pero hemos traído los más relevantes y se entiende que hay una compañía relacionada o vinculada económicamente cuando participa directa o indirectamente de la administración, del control o del capital de la otra. Y aquí tenemos el típico caso de una compañía A que tiene la titularidad de sus acciones es del más del 50% en una compañía B. En ese caso vamos a predicar que hay una relación, una vinculación económica. Y en el caso de la vinculación indirecta puede ser que tengo un holding ubicado, imaginémonos, en las Islas Vírgenes Británicas. Ese holding tiene el 100% de una compañía o tiene el 50% más uno de una compañía ubicada en México y esa compañía ubicada en México tiene el 100% de las acciones de una compañía ubicada en Colombia. En ese caso, la compañía ubicada en Islas Vírgenes Británicas tendrá un control indirecto sobre la compañía colombiana. Esto es con relación al tema de capital, pero funciona exactamente en torno al control o la administración, donde realmente está la sede administrativa, donde se toman las decisiones para esta compañía. Podemos predicar también que hay una vinculación económica. Si bien es cierto, Colombia no limita el reconocimiento de vinculación económica solo a la participación accionaria o al capital, como ustedes pueden ver, extiende ese reconocimiento de vinculación a elementos tan propios como el control o la administración. Eh, Cuando una persona o un grupo de personas, y esto es importante porque no hay solo vinculación económica respecto de personas jurídicas, sino también se reconoce respecto de personas naturales, y en este caso
hay que tener especial cuidado también. Cuando una persona o grupo de personas participa también directa o indirectamente de la administración, control o capital de dichas personas. Eh, cuando tendremos, como lo conversábamos, cuando tenemos un control indirecto, estaremos en la presencia, o la ley colombiana lo denomina subsidiaria, y en el caso en que tenemos un control directo, en Colombia se reconoce como una filial. Y esto tiene en mucha medida el poder de decisión, no se encuentra sometido a la voluntad de otras personas. Este es un primer reconocimiento que realizamos. Otros casos en los que se entiende que hay subordinación, y eran los que hablábamos hace un momento, es cuando hay más del 50% de una sociedad, le pertenece a una matriz, ya sea directamente o por intermedio del concurso de sus subordinadas, que era el ejemplo que dábamos para el caso de la sociedad ubicada en Islas Vírgenes Británicas. Ahí en este caso, aunque hay una subordinación y un control indirecto, esta lo ejerce a través de su subordinada, que en este caso era la compañía mexicana dentro del ejemplo. Otros elementos o otros casos en los que estamos en presencia de subordinación es que la matriz más la subordinada tienen la mayoría de votos decisivos para la toma dentro de una asamblea, o tienen una mayoría cualificada dentro de una junta directiva o directorio. Y lo mismo sucede cuando la matriz directamente o por intermedio de sus subordinadas ejerce una influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración. En Colombia particularmente, con los movimientos y los cambios societarios que hemos tenido a partir del año 2008, existen las sociedades por acciones simplificadas, que en algunos países se conocen como las SAS, o en el caso de Chile las sociedades por acciones, las SPA. Este tipo de sociedades, por naturaleza legal, no tienen una junta directiva o un directorio. Para este tipo de sociedades, si quisiéramos establecer estos órganos de administraciones adicionales, estos se hacen a través de decisión en estatutos sociales. Entonces, es importante porque a diferencia de las otras sociedades, como por ejemplo la Sociedad Anónima en Colombia, este tipo de órganos de administración son potestativos de los accionistas al momento de la constitución de las sociedades. Otro tipo de escenario donde podemos estar en presencia de una vinculación económica es cuando constituyo una sucursal de sociedad extranjera. Y básicamente esta figura no es una filial, sino que es el mismo ente jurídico que está ubicado en el exterior o localmente también, que decide extender un brazo en Colombia, en este caso hacia Colombia o de Colombia hacia el exterior, para hacer la precisión. Es el mismo ente jurídico que decide tener una operación directa fuera del territorio de donde es originaria la matriz. No goza de una personería jurídica independiente, como si es el caso entre una casa matriz y una filial, o una casa matriz y una subordinada. En este caso es el mismo ente jurídico y por ende tanto todo su patrimonio de la casa matriz respalda la operación de la sucursal de sociedad extranjera. Cuando una sociedad del exterior tiene una sucursal de sociedad extranjera, obviamente por esencia legal existe una subordinación, una vinculación económica entre las dos, sencillamente porque son la misma persona jurídica. Y en el caso que sea una sociedad colombiana que establezca una sucursal de sociedad extranjera en el exterior, también estaríamos bajo ese mismo presupuesto legal. Y un tercer presupuesto legal que regula Colombia es la incorporación de un establecimiento permanente. Van a ver dentro del listado que tenemos que una de las formas de tener un establecimiento permanente en Colombia es precisamente la incorporación de una sucursal de sociedad extranjera. Sin embargo, la norma colombiana también prevé que existe o puede llegar a existir un establecimiento permanente en Colombia cuando se realizan ciertas actividades de carácter o de vocación extendida en el tiempo, o como su nombre mismo lo indica, con permanencia extendida en el tiempo. Entonces, casos tales como agencias, oficinas, fábricas, talleres, representantes exclusivos en el país o agentes
que representen o agentes mercantiles. También cuando tenemos o cuando estamos parados frente a minas, canteras, pozos, se entiende que hay un establecimiento permanente en el Estado colombiano y por tanto de lo que suceda con ese establecimiento permanente estará asociado o existe una vinculación económica con el titular del establecimiento permanente. Es particular o es importante precisar cuando no hay un establecimiento permanente según no solo la norma tributaria, sino también la norma comercial en Colombia. Y es cuando simplemente yo tengo un corredor independiente, un agente independiente o estoy realizando actividades auxiliares y preparatorias para efectivamente incorporarme posteriormente a el territorio colombiano a través ya sea de una filial o a través de una sucursal de sociedad extranjera o a través de una subordinada. Entonces, teniendo claro y habiendo pasado rápidamente sobre los diferentes supuestos de vinculación económica, quiero hacer una precisión que nos la preguntan mucho nuestros clientes y sobre todo en la medida en que la normativa colombiana ha empezado a ser un poco más rigurosa respecto de la declaración o la presentación a entidades del Estado colombiano respecto de los cuales debemos correr ese velo societario y debemos revelar quiénes son o los accionistas o los beneficiarios finales dentro de esa malla corporativa. Y esto ha empezado a cobrar mayor importancia en Colombia. Uno, por un tema de control de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Colombia está ampliamente comprometida con los procesos de fiscalización o de control SARLAF, pero adicionalmente con la suscripción de Colombia a la OCDE, hemos obviamente, y ustedes, muchos de ustedes están en países ubicados en esas jurisdicciones que también hacen parte de la OCDE, digamos que estamos muy comprometidos con el tema de control de anticorrupción. Entonces, en la medida en que Colombia va girando y va adoptando controles mucho más eficientes, hemos tenido que, o como empresarios, hemos visto que se ha tenido que empezar a correr y a develar ese velo societario y muchas veces hemos tenido que informar no solo quién es el vinculado económico directo de la compañía o el controlante de la compañía, sino muchas veces hemos tenido que llegar a revelar o reportar información respecto de controlantes indirectos y beneficiarios finales, es decir, personas naturales que están asociadas con ese control indirecto que ejercen otras compañías. Entonces, muchas veces los clientes nos dicen, no, pero es que el único accionista de Colombia es una compañía que está ubicada, imaginémonos en este caso, en Brasil, y no queremos revelar más allá. Sin embargo, muchos de estas presupuestos legales nos llevan a revelar toda la vinculación económica hasta ese beneficiario final, persona natural, que para el caso de Colombia es aquel que tenga más de un 5% de participación accionaria en las compañías. Entonces, ahora pues vamos a, esta diapositiva básicamente nos cuenta cómo tributan los establecimientos permanentes en Colombia. Hablaremos un poco más de eso cuando empecemos a mirar las cosas tributarias y pasemos a ver ya algunos aspectos contractuales y algunos aspectos tributarios respecto de los diferentes tipos de contratos que podemos armonizar entre diferentes vinculados económicos en el país. Entonces, varia de la tipología o tal vez los tipos de contratos más utilizados que hemos identificado en nuestra práctica como oficina son los contratos de prestaciones de servicios, los contratos de mutuo o de préstamo, los contratos en los que hay regalías o royalties o los contratos de administración y dirección. Entonces, vamos a hablar cada uno de ellos en esta mañana. Entonces, algunas generalidades de tipo tributario para cuando vayamos a caer a las
particularidades de cada uno de estos contratos. Colombia tiene un impuesto de renta para el año 2022 del 35% y tiene un impuesto sobre las ventas o IVA del 19%. ¿Por qué hago mención de estos dos? Porque vamos a ver que estos dos impuestos, uno de carácter directo, como lo ven en sus pantallas, y el otro de carácter indirecto, tienen especial relevancia en la prestación de servicios de cada uno o la ejecución de este tipo de contratos. Entonces, iniciemos. Como les comentaba, tenemos una tarifa este año del 35%. Aquellas compañías que estén ubicadas en zona franca tiene del 20%. Entonces, el contrato de prestación de servicios, Colombia permite la exportación, tanto la importación o la exportación de servicios. Digamos que esta caracterización que ven en sus pantallas es una caracterización estándar a nivel de comercio internacional, en el que podemos estar en presencia de unos servicios de suministro transfronterizo, un consumo en el extranjero, servicios con presencia comercial, y aquí es donde nos pueden empezar a prender las alarmas respecto de la constitución de un establecimiento permanente en el otro estado, o el de movimientos de personas físicas. Y especialmente en esta mañana vamos a conversar un poco sobre el contrato de suministro transfronterizo o el de servicios transfronterizos, que es básicamente el que se centra en que yo presto servicios desde un estado sin tener que haya desplazamiento de personal o o la contratación local de algún recurso para la prestación de esos servicios en el otro estado. Entonces, pues vamos a revisar un poquito. Algunos elementos contractuales mínimos que deben tener estos contratos de prestación de servicios, no solo entre vinculados económicos, sino también con cualquier tercero al que le voy a comprar servicios desde Colombia hacia el exterior, pero que hemos encontrado en la práctica que tienen muchas falencias. Y cuando nosotros hablamos de datos generales, es lo que nosotros o lo que se conoce como la identificación de manera correcta de las partes que están celebrando el contrato. Muchas veces estamos en presencia de contratos donde no se identifica claramente el número de identificación tributaria o la razón social de alguna de las partes, o peor aún, no hay una identificación eficiente del domicilio ni de los lugares de notificación a donde debería remitirse comunicaciones en una prestación de servicio. Una cosa que a veces hemos identificado que sucede al interior de las compañías o de los grupos es que al ser contratos entre vinculados económicos, dan por hecho que no hay que cumplir con las formalidades propias de cada tipo de contrato, y hemos encontrado contratos a veces, muchas veces que no cumplen con estos requisitos mínimos. Con relación al tema del objeto preciso o la identificación de la modalidad de servicio, es algo que nosotros los abogados llamamos la caracterización del servicio. En esta cláusula contractual yo debo precisar cuál es el servicio que estoy comprando o vendiéndole a mi vinculado económico. Debo definir, por ejemplo, si es un servicio técnico, si es un servicio de consultoría, si es un servicio profesional, si es un servicio simplemente de ingeniería, y cuál es el alcance y cuáles son realmente los ejecutables de ese contrato. Y van a ver que al final de esta diapositiva ustedes ven algo en mayúscula que lo marcamos como materialidad del servicio. Y es que en ese sentido, muchas veces encontramos que al momento de alguna fiscalización por parte de la Administración de Impuestos, el contrato, si bien es cierto, existe, pero no hay suficientes formas o soportes documentales para poder determinar que el servicio efectivamente se prestó respecto de las condiciones que están plasmadas en el contrato. Entonces, una de las principales recomendaciones que les hacemos es poder tener claro cómo se presta el servicio,
cuál es el alcance del servicio y en qué términos voy a poder yo demostrar que ese servicio efectivamente o lo presté desde Colombia hacia el exterior o lo disfruté en Colombia. Em, Frente al valor del contrato, también es importante determinar el valor del contrato o por lo menos, si no es de un valor determinado el contrato, redactar de tal manera precisa y clara cómo se va a determinar el valor del contrato, es decir, que su valor es determinable. Y aquí es donde vienen en este tipo de contratos de servicios o de prestaciones de servicios técnicos o de servicios profesionales, donde es importante tener un tarifario que uno que refleje la realidad del servicio y dos, que también sea sustentable frente a valores de mercado. Adicionalmente, es importante tener clara y la delimitación de la vigencia. Muchas veces los clientes nos dicen, no, pero es que no me interesa estar haciendo un contrato de servicios, de prestación de servicios por cada proyecto en el que mi vinculado económico me va a prestar uno o dos o determinados recursos desde el exterior o yo hacia otro país desde Colombia. Sin embargo, es importante que si van a realizar contratos marcos que regulen esas prestaciones de servicios, se pueda determinar cuál es el alcance de ese contrato marco. Adicionalmente, es muy importante que como son documentos que se van a hacer valer en el exterior, ya sea suscrito por la otra parte en Chile, un ejemplo, y yo lo voy a necesitar traer para hacerlo efectivo o no necesariamente estoy hablando de términos judiciales, sino de poder traerlo como soporte de un servicio. Estos contratos, dependiendo del lugar donde esté ubicada la parte relacionada, deben venir apostillados o legalizados. Pero adicionalmente aquí viene un primer punto desde el punto de, un primer asterisco que es importante mencionar y es que desde el punto de vista tributario, el estatuto tributario sí establece que la fecha cierta del contrato o la fecha que para efectos probatorios en términos tributarios es la que vale, es la fecha en la que ese contrato o se presentó ante notario público o se realizó su apostille respectivo, ya sea en Colombia hacia el exterior o desde el exterior hacia acá. Entonces, eso es importante porque muchas veces en los afanes o en las prisas de las prestaciones, y como somos un mismo grupo o somos una misma compañía, pues pasamos por alto esos elementos esenciales y esos elementos formales de los contratos. No sé si está ahí, tengan alguna pregunta. Si quieren pueden irla escribiendo en la casilla. Entonces, para resumir un poco, podemos tener, ¿cuál sería como la dinámica en la que se movería? La elaboración de un contrato. Algunas veces vamos a poder estar en presencia de algunas garantías que nos exijamos entre vinculados económicos. Esto normalmente, dependiendo de la robustez y de la ejecución real del contrato. Eh, Algunos me preguntan, bueno, ¿y puedo no hacer contrato y solo con una orden de compra o solo con una orden de servicio? La respuesta es sí, o sea, la ley colombiana no te exige que siempre tengas que firmar contratos. Sin embargo, esas órdenes de servicios o esas órdenes de compra de servicios deben tener mínimamente los elementos que debería incluir el contrato. Entonces, a veces en una orden de servicio no me cabe toda la información mínima que yo debo poderle demostrar a la DIAN, por ejemplo, en una eventual revisión. Entonces, normalmente después de que tenemos documentado o formalizado nuestros aspectos contractuales, y como les decía, los servicios pueden o no tener desplazamiento de personal, puede que el desplazamiento de personal pueda ser de una semana para levantamiento de información o para acompañamiento de reuniones con el cliente final. Eso digamos que no tiene mayor relevancia desde lo contractual. Importantísimo es que si va a haber un reembolso de gastos de una parte o la otra, quede también establecido en los contratos. Y al final,
de este proceso lo que vamos a tener es que vamos a tener varias facturas o se va a facturar por una única vez el servicio comprado o importado o exportado, dependiendo quién. Y normalmente la exportación de servicios son facturas que están exentas de IVA. Entonces ya vamos a ver un poquito desde el punto de vista tributario ese concepto de contratos con facturas exentas. Entonces, en Colombia, algo que es supremamente importante y es que la compra de servicios en el exterior en Colombia está grabada con IVA. Puede que mi prestador de servicio vinculado económico ubicado en Paraguay me emita una factura exenta de IVA porque para ellos es una exportación de servicios normal, pero para nosotros en Colombia tenemos que revisar qué tipo de servicio es, porque la regla general, como les comentaba, es que los servicios en Colombia están grabados. Entonces, una primera consideración que debemos tener es que la regla general es que los servicios que yo le compro al exterior van a estar grabados con IVA y el correcto tratamiento que le debemos dar a esto es que la compañía colombiana practique un IVA teórico, lo pague a nombre del extranjero y lo puede usar como crédito para su propio IVA. En el caso del impuesto sobre la renta, nosotros utilizamos una figura que se denomina la retención en la fuente. La retención en la fuente es una práctica anticipada del pago de impuestos, en el caso de la renta, y para las compañías del exterior que no son residentes fiscales en Colombia, se entiende como su impuesto a cargo. Entonces, en este caso, estoy importando servicios transfronterizos hacia Colombia. Voy a recibir una factura, lo más probable es que va a ser una factura exenta de IVA. Desde el exterior, yo debo practicar el IVA teórico, pagarle el IVA a la administración de impuestos y yo lo puedo utilizar como descontable en materia de IVA. Y al momento de realizarle el pago al exterior, a quien le compré el servicio, voy a tener que practicarle una retención en la fuente y ya vamos a ver los diferentes efectos de esta retención en la fuente vía retención en la fuente. Ese es el escenario de Colombia importa servicios. En el caso que Colombia exporte servicios, también hay una regulación bien particular y ustedes la ven como están exentos de impuestos sobre las ventas y con signo de interrogación. La regla general es que también la exportación de servicios en Colombia está grabada. ¿Cuándo está exenta? Es cuando Colombia cumple algunos requisitos para que esa exportación de servicio no está grabada. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y exactamente lo mismo, van a estar grabados con impuestos sobre la renta vía retención en la fuente y este punto va a depender de la normativa local desde al país hacia el cual estoy exportando servicios. Entonces, vamos aquí un poco el tema que les comentaba. Viene una factura de exportación, creo que esto ya lo mencioné rápidamente, que se debe manejar como un IVA teórico. Y aquí vamos a hablar del tema de la exportación. ¿Cuáles o qué requisitos debo cumplir yo, compañía colombiana, para que mi factura sea exenta de IVA? Lo primero es poder garantizarle a la administración de impuestos que el servicio es 100% consumido fuera del territorio colombiano. Y esto debe estar contenido no solo en el contrato o en la orden de servicios que mencionábamos, y debo indicar efectivamente en qué jurisdicción va a ser consumido ese servicio. Entonces, en el caso que yo esté exportando servicios, voy a utilizar el ejemplo de Chile, yo debo indicar en el contrato dónde se va a exportar ese servicio, dónde se va a cumplir o se va a consumir totalmente este servicio. Y algo que ven ustedes en pantalla y es
potencialidad de ser consumido en Colombia. Y es que, ¿qué sucede? Por ejemplo, voy a hablar de un servicio legal. Entonces, Colombia es contratado por una compañía en Perú para que le haga un informe respecto a un due diligence legal y contable respecto de una compañía colombiana. Si bien es cierto, el beneficiario del servicio está ubicado en Perú, si bien es cierto, la información va a viajar a Perú, es potencialmente consumible en Colombia. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones que genere ese informe legal va a ser de aplicación en Colombia. Entonces, ahí hay una potencialidad de ser consumida o beneficiada en Colombia y, por tanto, en este ejemplo, la factura de honorarios legales, contables, o que sea potencialmente ese servicio consumido, disfrutado o beneficiado en Colombia, debería ir grabada con IVA. Y otra de las normativas que establece la exportación de servicios exento de IVA es que ese beneficiario del servicio no tenga negocios en Colombia. Entonces, una de las grandes preguntas que surgen en este escenario que estamos conversando de vinculados económicos es que si por el solo hecho de tener un vinculado económico, es decir, una filial en Colombia o una sucursal de sociedad extranjera en Colombia, ya el servicio se entiende grabado con IVA. Y la respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Del tipo de servicios. Hay algunos servicios que específicamente la ley colombiana, como los servicios de desarrollo, implementación de software, la ley colombiana dice, ok, a pesar de que tú tengas un vinculado económico en Colombia, sociedad ubicada en Uruguay, no necesariamente se entiende que tú vas a hacer o que tú tienes un negocio directo en Colombia, porque son personas jurídicas diferentes y bajo ese escenario de ese tipo de servicios estaríamos en presencia de una exportación de servicios exenta de IVA. Adicionalmente, se deben cumplir con otras formalidades ya de tipo formales, y es que la compañía colombiana esté inscrita en el RUT como exportadora de servicios. Como les mencionaba, que exista un contrato o una orden de servicio donde esté claramente determinado este elemento de que se consume 100% en el exterior, y yo debo precisar en qué país. No es genérico solo decir se consume 100% en el exterior. No, yo tengo que decir se consume 100% en el exterior, en Perú, en Colombia, perdón, en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente, dependiendo de si cumplo o no cumplo con estos requisitos, ese servicio va a estar o grabado a la tarifa del 19% o del 0%. Todos los clientes me dicen, pero es que si me lo tienes que grabar o si ese servicio es un servicio grabado con el 19%, es un mayor costo de mi servicio. Desafortunadamente es correcto. ¿Por qué? Porque al ser un impuesto indirecto, no hay forma de que en el país receptor de la factura lo puedan utilizar como descontable de su IVA local. Entonces, por eso siempre es súper importante revisar, uno, el tipo de servicio, dos, el tema de si es realmente o no consumido en su totalidad en el exterior y ese tema de la potencialidad de ser consumido en Colombia, y dos, que se cumplan con los requisitos formales que hemos conversado. Entonces, como lo mencionábamos en temas de renta, al momento del pago en Colombia de un servicio hacia el exterior, vamos a tener que practicar una retención en la fuente, que la regla general en Colombia es que sea del 20%. ¿Y qué practico? 20% a pagos de honorarios, a pagos de regalías, a pagos de servicios de personas, explotación de software, propiedad industrial, know-how, servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría. Esta es la regla general a países donde no tenga convenio para evitar la doble tributación. Países con los que yo tenga convenio para evitar la doble tributación, tengo que entrar a revisar qué me establece el convenio. Y hay algunos países donde los servicios técnicos, la asistencia técnica o la consultoría está regulada dentro del cuadro de regalías,
y en la mayoría de los casos la retención en la fuente es del 10%, pero también tenemos convenios para evitar la doble tributación, donde los servicios técnicos, la asistencia técnica y la consultoría no están dentro del artículo de regalías, sino está considerado como un beneficio empresarial, y en esos casos el pago de esos servicios desde Colombia hacia el exterior estaría grabada, no estaría grabada, o sea, no tendría retención en la fuente. Casos puntuales, ¿cuáles son? Pagos a Reino Unido, pagos a Francia. Los demás convenios que son más antiguos, donde sí está incluido en el artículo de regalías estos tres tipos de servicios, hay que revisar cómo entra a actuar ahí la cláusula de nación más favorecida por la entrada en vigencia de los convenios entre Francia y Reino Unido con Colombia. Entonces, un poco lo que les decía, la mayoría de los convenios tienen estos servicios, perdón, me salté la diapositiva, marcados como regalías y sujetos a una retención en la fuente máxima del 10%. En otros van a tener la calidad de beneficios empresariales y no van a tener retención en la fuente. La mayoría de los convenios para evitar la doble tributación suscritos bilateralmente en Colombia asegura que esa retención en la fuente eventualmente practicada sea un crédito fiscal en Colombia o en el otro estado. Y todo esto se acredita mediante la presentación del certificado de situación fiscal que expide la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Y aquí quiero hacer una mención especial respecto a prestaciones de servicios con países miembros de la Comunidad Andina, CAN. ¿Cuáles son? Perú, Ecuador, Bolivia. Si bien es cierto, Colombia no tiene suscrito un convenio bilateral con cada uno de estos, las relaciones o las prestaciones del servicio entre estos países están cobijadas por la decisión de la Comunidad Andina y le da un tratamiento diferente a el de los convenios modelo OCDE que venimos trabajando de manera bilateral. Y es que particularmente en este caso, esta decisión indica que el país que deba practicar o que deba grabar ese ingreso por este servicio lo deberá grabar a su tarifa plena local. Entonces, en el caso de Colombia, lo grabaremos a una tarifa del 20% y para la compañía del otro estado, ese ingreso será un ingreso exonerado. En Colombia será un ingreso no constitutivo de renta y por tanto, los costos y los gastos asociados a ese servicio no podrán ser tampoco tenidos en cuenta para la depuración de la renta en la medida que es un ingreso que no está grabado con renta técnicamente en el país, sino que fue grabado en el caso de Perú o de Ecuador con la tarifa que tengan y viceversa acá. Entonces, esa es digamos que esta regulación a través de la Comunidad Andina no es la más eficiente tributariamente, por cuanto estoy pagando un impuesto a tarifa full, pero además no estoy pudiendo depurar en el otro estado los costos y los gastos de ese ingreso. Entonces, ahí cuando hagan operaciones entre países CAN, siendo una de las partes Colombia, pues, levantamos la alerta para revisarlo con bastante detalle, el impacto tributario que podría llegar a tener esa prestación de servicios. Algo importante que ha venido Colombia desarrollando y que existe ya hace varios años es la regulación frente a temas de servicios de cloud computing o de servicios en la nube. Y algo supremamente preciso que ha establecido la administración tributaria, y es que cuando estamos en presencia de estos servicios de cloud computing que son 100% automatizados, que no hay la intervención humana en alguna implementación o en algún diseño a partir de un servicio cloud, esos servicios se entienden, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, proveedores de nube o proveedores de almacenamiento en la nube, en los que no hay interacción humana. Esos servicios se entienden como unos beneficios empresariales desde Colombia hacia el exterior y por tanto no habría práctica de retención en la fuente. Ahora, si ese servicio de cloud computing
tiene interacción humana y lo utilizo para desarrollar un servicio técnico, la regla general es que a países donde tenga convenio y estén incluidos dentro del concepto de regalías, habrá una retención en la fuente del 10%. O países, si son pagos a países que no estén con convenio para evitar la doble tributación, se deberá practicar la tarifa de regla general, que es del 20%. Importante, otras precisiones de carácter tributario. Colombia, adicionalmente a lo que hemos conversado, tiene una regulación específica respecto a lo que a lo que la administración tributaria denomina importación de tecnología. Entonces, se entenderá importación de tecnología cuando adquiero del exterior servicios técnicos, licencias de tecnología, asistencia técnica, servicios de ingeniería básica, asistencia técnica, y es importante que se cumpla con un requisito adicional y es la formalización y el registro de ese contrato inicial que hablamos debe ser inscrito y registrado ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. El registro de ese contrato contenido o que contenga servicios considerados de importación de tecnología es un requisito esencial para el reconocimiento de la deducibilidad de ese pago hecho hacia el exterior. Y ese registro del contrato tiene unos timings muy específicos que ha determinado la ley. Entonces, cuando el contrato es inicial o se suscribe por primera vez, yo debo solicitar el registro en un plazo máximo de 6 meses desde el momento de la suscripción del contrato. Un ejemplo es que si suscribí el contrato a 1 de enero, mínimamente debo registrarlo en los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. Y aquí viene, y aquí es donde vengo a hilar algo que habíamos hablado anteriormente. Si yo necesito que mi contrato cumpla la formalidad de estar firmado, pero además que esté apostillado, es importante tener en cuenta esas diferentes fechas que viene teniendo el contrato, porque tributariamente yo pude haber firmado el contrato con fecha del 1 de enero, pero si solo lo apostillé a partir de marzo, yo no podría decir, o sea, tengo que tener supremamente claro cuál va a ser la fecha cierta que va a tomar la DIAN para, y en este caso va a ser la de la autenticación en notaría o la de la apostille, para tener el plazo máximo de registro de el contrato ante la administración. En los demás casos en los que se hagan adiciones o modificaciones a ese contrato inicial, el plazo máximo que tengo para inscribirlo es de 3 meses esa modificación, otro sí o adenda de ese contrato inicial. Entonces, tenemos acá una pregunta con relación al tema de servicios, entonces voy a leerla para poder pasar al siguiente tema. Dice así, si por ejemplo el proveedor es colombiano y el cliente peruano y en Perú se hace la retención por la factura que viene de Colombia y se aplica la decisión 578, establece que en Colombia esos ingresos obtenidos en Perú son ingresos no grabados o exonerados. Esto ocurre así, es correcto. En Colombia ese proveedor no paga nada por esos ingresos. Pregunto, ¿por qué a veces las administraciones tributarias interpretan de manera distinta los acuerdos bilaterales o multilaterales? Bueno, para el caso puntual de Colombia, digamos que la administración de impuestos colombiana ha tenido un desarrollo doctrinario bien importante con relación al tema de la decisión 578 y ha precisado que en el caso que nos plantean aquí en la consulta, si el cliente peruano practicó retención en la fuente, que entiendo es del 35% en Perú, sobre una factura de $10,000, ese impuesto o esos $10,000 en Colombia van a ser, yo los tengo que declarar
y no es que no pague sobre ellos, yo los tengo que declarar como ingreso no constitutivo de renta, pero los revelo en mi formulario de declaración de renta y marco además en qué país obtuve esos $10,000. Me permite además también indicar si fue Perú, si fue Ecuador o algo así, pero a esos $10,000, y aquí es donde les levanto la alerta, normalmente si yo los pudiera utilizar como crédito fiscal, ese 35% practicado en Perú, y yo pudiera tomar como ingreso grabado en Colombia, esos $10,000 yo los depuraría con el costo el costo de bueno, con el 30, perdón, el costo de, no sé, de la mano de obra del servicio, entonces ya esos 10,000 pasarían a ser 8,000 y sobre esos 8,000 yo tendría que tributar o sea, la tarifa de Colombia. Pero aquí mi impuesto a cargo en Perú fue del 30% sobre el full de la factura. No pude descontarle costos y gastos. Entonces, el impacto respecto de ese ingreso grabado en Perú es mucho más fuerte que si lo hubiera podido traer como un ingreso grabado a Colombia y le hubiera podido hacer la depuración de la renta y hubiera podido utilizar como crédito fiscal el impuesto pagado en el Perú. En este caso en Colombia, como no es un ingreso o es un ingreso exonerado, lo denomina así la decisión, pues no lo puedo, o sea, sí lo reporto, pero no le puedo hacer ninguna depuración de renta y el impuesto pagado fuera, pues no lo puedo tomar tampoco como crédito fiscal dentro de la depuración de mi renta general. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas de por eso hay que mirar qué nos conviene más o cómo lo conviene más. Algunas veces tenemos clientes que venden la máquina, pero además venden el servicio de instalación de la máquina. Entonces, para que no quede cubierto con todo o con toda la decisión, la factura que puede ser muy grande, entonces a veces es importante revisar, mira, separa tu factura de la venta del equipo y aparte solo la parte del servicio de instalación o el servicio de mantenimiento, como para que el impacto tributario sea menor. Entonces, sí, con eso fui como lo más clara posible. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de regalías y aquí en la bolsa de regalías vamos a ver que entran muchas cosas. Eh, entonces vamos a tratar de ser un poco más puntuales, además en gracia de discusión de toda del poco tiempo que nos queda. Entonces, ¿qué se entiende en Colombia por regalías? De hecho, es un contrato atípico, porque en Colombia no hay un artículo del Código de Comercio o del Código Civil que diga contrato de regalías o pago de regalías. Digamos que esto han sido desarrollos doctrinarios y en la medida que va avanzando los negocios. Entonces, ¿qué podemos establecer como el pago de regalías o un contrato de regalías? Regla general, el uso o el derecho al uso de derechos de autor y derechos de autor. Podemos estar en presencia de software, de obras literarias, de obras audiovisuales. Estamos en presencia de regalías cuando tengo el uso o el derecho al uso de marcas, de patentes, de franquicias, de diseños, de modelos, de enseñas, de know-how, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, es un contrato de los que en Colombia los abogados denominan, o la ley denomina innominados, es decir, no hay una regulación específica. Eh, volvemos a levantar los mismos aspectos mínimos que debe tener el contrato. Y aquí es importante mencionar cuáles van a ser las condiciones de uso de ese bien o de ese intangible que vamos a tener. Y aquí nos hemos encontrado varios casos con nuestros clientes donde, por ejemplo, durante los 2 primeros años, voy a hablar del caso de marcas, mientras que la compañía nueva o la compañía filial llega a un punto de equilibrio, se va a permitir el uso de la marca o de las diferentes marcas de los productos que se tienen desde la casa matriz a un costo cero y a partir de determinado año se empieza a pagar un fee anual, un fee mensual, dependiendo en algunos casos puede ser de las ventas de la línea de la marca, o sea, de la marca, en otros casos, como por ejemplo el tema de la marca, de los casos de franquicia, también puede ser lo mismo.
hemos tenido casos donde se paga un fee mensual y un valor adicional por ventas que se hagan asociadas. Entonces, es importante que en ese objeto del contrato para el tema de explotación de intangibles, seamos precisos en esas condiciones de uso. En el tema de marcas, no necesariamente tiene que haber una cesión de la titularidad de la marca, sino simplemente el uso, bajo qué condiciones se está usando esa marca. Lo mismo debe ser, el valor debe ser determinado o determinable, como lo mencionamos anteriormente, muy similar a lo que conversamos en tema de servicios. Y siempre tiene que haber un tema de materialidad. Y aquí vuelvo a usar el ejemplo de las marcas porque no es, una vez, unos clientes, no es que nosotros nos hacemos unos pagos por regalías por uso de marcas. Ok, perfecto. Okay, ¿qué marca es? XYZ. Ah, maravilloso. ¿Y quién es el titular de XYZ? No, la compañía francesa. Ah, excelente. ¿Y la compañía francesa tiene registrada la marca en Colombia? No. Ok, entonces tampoco hay un correcto registro o un título en Colombia que le habilite a ese propietario inicial del intangible. Entonces es importante que, para el caso de marcas, voy a poner el ejemplo, si el titular de la marca es una compañía del extranjero y le va a cobrar regalías por el uso de esa marca a la compañía colombiana, pues esa marca mínimamente debe estar registrada en Colombia, que es la que además la protege del uso indebido de otros terceros. Entonces, aquí es donde nosotros levantamos nuevamente las alarmas y las alertas frente a la materialidad del servicio o del objeto o de la regalía. Me apuro un poquito. Vuelvo a caer al tema tributario porque en principio uno diría importación de tecnología. Bueno, pues obvio, el servicio técnico claramente es importación de tecnología, un servicio técnico, pero dentro de la regulación que emitió la DIAN, incorporó dentro de importación de tecnología cosas tales como licencia de uso de patentes y licencia de uso de marcas y licencias de contratos tecnológicos, y por eso le pongo dos asteriscos porque no hay una regulación específica de qué es un contrato tecnológico. Entonces, puede ser todo o puede ser nada. Entonces, dentro de estos conceptos, si estoy en presencia de alguno de estos tipos de contratos, son considerados bajo la norma tributaria como importación de tecnología y aplica el requisito de deducibilidad que conversamos para el caso de los servicios, frente a pagos por derechos de autor, franquicias, diseños, enseñas, no son considerados importación de tecnología, y aunque claramente debe existir un contrato que regule esta prestación o esta explotación de las regalías, no es obligación inscribirlo ante la DIAN, o más bien, si yo llego con un contrato de derechos de autor que cubre, y aquí voy a traer un ejemplo, una licencia de software tradicional, la DIAN me va a decir, no es susceptible que lo registre conmigo. Usted el software lo tiene que tener registrado ante la autoridad competente de derechos de autor. Ese no es susceptible de registrarlo acá como importación de tecnología. Entonces, sí es importante saber cuándo debo inscribir o cuándo debo registrar ante la DIAN mi importación de tecnología y en qué eventos no es necesario. Vamos a hablar rápidamente de contratos de contratos de mutuo. Obviamente es una de las formas más utilizadas entre vinculados económicos. ¿Por qué? Porque alguna u otra va a necesitar capital de trabajo, entonces ese es el elemento esencial en lo, frente al cual yo puedo generar flujos de capital sin tener que hacer una capitalización como tal, un aumento de capital. Entonces, desde el punto de vista legal, corporativo, en Colombia hasta el año 2010 solo era viable endeudarse en el exterior con entidades financieras. Digamos que en el 2010 Colombia abrió su mercado cambiario y permitió que yo pudiera tener un endeudamiento activo no solo con bancos o con entidades financieras, sino con vinculados económicos.
desde el punto de vista de vinculados económicos, no, pero no solo desde vinculados económicos, sino desde cualquier tipo de endeudamiento en el exterior, endeudamiento activo, yo debo tener un contrato de mutuo suscrito y ese contrato de mutuo debe ser registrado ante el Banco de la República. La norma me habla de que debe ser previo al desembolso o por lo menos simultáneo al desembolso. Este proceso de registro ante el Banco de la República de los contratos de mutuo o del endeudamiento externo es un proceso que se debe surtir ante el intermediario del mercado cambiario. Este es uno de los tipos de operaciones que en Colombia es de obligatoria canalización a través de los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos. Es decir, yo no, mi CEO no puede viajar en la maleta con $5,000 que me van a prestar para pagar la nómina de este mes. No, debe venir de banco a banco. Y en el momento en que la compañía colombiana recibe esa orden de pago, ese SWIFT, ahí se procede a hacer toda la presentación de la documentación correspondiente para realizar ese registro ante el Banco de la República. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el registro del endeudamiento, pero no tengo el contrato? El Banco de la República no me va a aceptar el registro del endeudamiento sin el contrato. Entonces es importante que esté debidamente documentado. Vamos a hablar de algunos elementos esenciales que debe tener ese contrato de mutuo. Y es la vigencia, como lo mencionamos, obviamente el valor, cómo se van a hacer los desembolsos, pero sobre todo la tasa de interés. Más allá del plazo de amortización o el plan de amortización que se tenga, es esencial el tema de la tasa de interés. Y aquí empiezan a jugar otra vez elementos dentro de una operación netamente comercial o regulada por el derecho comercial, que empiezan a tener elementos importantes desde el punto de vista tributario a destacar. Esa tasa de interés, por ser una operación entre vinculados económicos, claramente va a estar sujeta al régimen de precios de transferencia. Entonces, mínimamente, la tasa de interés tiene que estar ajustada al valor de mercado. Una de las guías que nosotros utilizamos mucho para nuestros clientes es el IBR que establece a operaciones similares el Banco de la República. Sin embargo, existe una presunción legal respecto de la cual mínimamente los intereses que debe devengar la otra parte, es decir, el accionista en este caso, o la filial respecto de su casa matriz, es que debe ser al menos la DTF, que es una tasa también de depósito a término fijo, y hay que mirar, obviamente, si el contrato es, por ejemplo, a un año, cuánto está la tasa equivalente a 360 días, si el contrato de préstamo es de un mes, de 5 meses, de 6 meses, y ahí esas son tasas que mínimamente son las que yo debería pagar. Obviamente, eso me van a decir, no, pero es que yo puedo determinar la tasa en la que yo le quiero prestar a mi vinculado económico. La respuesta es sí, pero esto prende las alarmas, no es que limite la voluntad de las partes, pero esto prende ciertas alarmas respecto de presunciones tributarias, porque obviamente al pactar tasas fuera de valores de mercado, se puede estar erosionando la base respecto de la cual o el monto respecto de lo cual la otra parte debe pagar impuestos. Y voy a aterrizar un poco acá la tasa de interés. Si yo le presto, yo Casa Matriz le presto a mi vinculado, a mi filial en Colombia, yo voy a tener un ingreso por los intereses que le cobro. Obviamente, si la tasa de interés es inferior a la del valor de mercado, pues voy a estar pagando menos impuesto en el territorio colombiano por esos intereses, por ese ingreso. Entonces, lo que se busca es que toda la operación, aunque esté hecha dentro de vinculados económicos, pues esté ajustada a valores de mercado. Obviamente, la ley permite que haya ciertas fluctuaciones, pero pues no es lo mismo que yo me hubiera endeudado con un banco que me va a cobrar, no sé, 7.65 por una operación a 360 días, a que me endeude con mi vinculado económico y no me cobre intereses o me cobre un 1% efectivo anual. Ahí es donde hay esos desbalances y eso es lo que desde el punto de vista tributario
la ley tiene unas precisiones específicas. Rápidamente, el pago de intereses hacia el exterior, la regla general hoy en Colombia es que esos intereses pagados a ya sea a mi casa matriz, a mi vinculado económico, están grabados con una retención del 15%. Yo debo causar los intereses dependiendo de lo que haya establecido en el contrato y debo practicar esa retención en la fuente y pagárselo a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Tenemos algunas variaciones respecto de las tasas en algunos convenios. En pantalla vemos, por ejemplo, el convenio Colombia con Chile, Colombia con México, diferencia quién es el acreedor y ahí en ese sentido va a cambiar un poco la tasa, pero en otros convenios para evitar la doble tributación, como por ejemplo el del Reino Unido, el de Canadá o el de Francia, tenemos una tarifa plana del 10% sin diferenciar quién es el acreedor. Entonces, esto es importante. Como les mencionaba, últimamente el régimen de precios de transferencia en Colombia es un régimen viejo, o sea, existe desde el año 2006 y estamos viendo cada vez cómo los equipos de fiscalización internacional están a través del régimen de precios de transferencia mirando cada vez más al detalle este tipo de operaciones. Y para terminar, vamos a hablar un poco de los contratos de administración o dirección que podemos tener entre vinculados económicos. ¿Qué puedo yo encuadrar dentro de contratos de administración y dirección? La ley lo permite, tanto la ley mercantil como la ley tributaria lo permiten. Yo puedo tener dirección financiera o administración, puedo tener recursos humanos, puedo tener asesoría o dirección comercial desde mi casa matriz hacia la filial. Que es importante destacar que este tipo de contratos, desde el punto de vista de retención en la fuente, la norma tributaria me habla que están sujetos a una retención en la fuente del 33%. Es decir, si yo lo comparo con un servicio técnico que la regla general es del 20%, o uno con un país que servicios técnicos o asistencia técnica o la misma consultoría es del 10% cuando estoy en presencia de regalías, pues sí es una retención en la fuente mucho más fuerte con relación a otro tipo de servicios o a otro tipo de contratos de administración, otros tipos entre vinculados económicos, pero precisamente esta tarifa es de esta manera porque la administración y el gobierno colombiano empezó a identificar que vía estos contratos muchas veces no se practicaba retención en la fuente por estos pagos y era una forma de llevarse las utilidades. O dos, se colaba por ahí muchas cosas. Entonces, sí, la norma precisa que contratos de administración y dirección entre vinculados económicos tienen una tarifa del 33%. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta adicional, en la parte de abajo está mi correo electrónico por si no la quiere hacer a través acá de la caja de preguntas. O si la quieren hacer a través de la caja de preguntas, no hay ningún problema. Quedo atenta si tienen alguna pregunta para poderla contestar si está en mis manos. Bueno, no tenemos preguntas adicionales. Igual, como les indico, mi correo electrónico está abierto para si tienen preguntas adicionales. Muchas gracias. Disculpen, me extendí unos minutos más de lo que estaba presupuestado y cualquier adicional que necesiten. Aquí tenemos. Sí, Germán, puedes llamarme. Ya te doy
ya te doy como mi contacto. Lo que necesiten, quedamos a su disposición y muchas gracias por haber participado el día de hoy. Germán, te envío un correíto para que te queden mis datos y podamos conversar. Ya te lo envío. Gracias.